Muchas gracias, Henry. Damos muchas gracias a nuestro buen Dios por su bondad, por su misericordia, por permitirnos un lugar donde podernos encerrar y que el Señor pueda hacer su voluntad en nuestros corazones. No tanto así de que el Señor esté aquí, no, eso no es lo importante, sino que el Señor pueda hacer una obra en nuestros corazones. Así es que le damos muchas gracias a nuestro buen Dios, y en esta oportunidad pues tenemos la bendición de recibir a nuestro hermano Joan, su familia también. Así que, hermano Joan, por favor, que puedas pasar y compartir aquello que el Señor haya puesto en tu corazón. Amén, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por la vida de nuestro hermano Joan Méndez. Gracias, Padre, por ser un hijo tuyo dispuesto en tus manos para usarlo como un instrumento para bendecir nuestras vidas. Padre, delante de ti ponemos nuestros corazones y su corazón para que pueda ser un canal de traer aquello que tú quieras hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias. Bueno, buenos días. Espero que estén bien y una bendición poder estar nuevamente con ustedes acá. Como han estado con las tormentas, no sé si acá ha habido mayor problema o no. Recuerdo hace años el problema que había acá en el barranco, ¿verdad? Que se iba, bueno, incluso hasta unas casas creo que se fueron en su momento, pero ojalá no hayan sufrido mucho. Pero como saben, hemos estado en emergencia nacional, ¿verdad? Han determinado ciertas alertas, y eso lo hacen las entidades de gobierno para prevenir ciertos accidentes, prevenir ciertas cosas que le puedan pasar a uno, pero a veces se presentan esas emergencias, ¿verdad? Y uno, cuando le pasan a uno alguna emergencia, sea cual sea, busca qué hacer para que las consecuencias de esa emergencia quizás no nos afecten en nuestra totalidad, y a veces minimizar los daños de esas consecuencias, ¿verdad? Pero hay algo que también creo que debemos de estar alerta como hijos de Dios, y es que la iglesia de Cristo siempre ha estado de alguna forma en estado de alerta por amenazas que buscan torcer la verdad y corromper el evangelio de Cristo. Entonces la deidad de Cristo siempre ha estado de alguna forma en tela de juicio, ¿verdad? Quizás no lo hacen con una mala intención, digámoslo así entre comillas, pero sí siempre se ha visto opacar o creer que Jesús nunca ha sido suficiente. Entonces esto no es nada nuevo, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, si buscan en internet quién es Jesús, o sea, les va a salir nada más que es un predicador más, un líder judío, que es una de las figuras influyentes de la historia. Por ejemplo, el judaísmo niega su divinidad, ya que dicen que es incompatible con su concepto de Dios, que solo es uno. En el Islam, donde se le conoce como Isa, es considerado uno de los profetas más importantes y rechazan también su divinidad. Entonces, algunos hindúes también consideran que Jesús es un avatar, no sé si han escuchado, pero no como la película, ¿verdad? Sino que en el marco del hinduismo, un avatar es la encarnación de un dios que es diferente a los dioses que tienen en el hinduismo, pero para ellos Cristo es la encarnación de uno de esos tantos dioses. En la iglesia de Colosas pasaba algo similar. Las enseñanzas... permítanme que aquí estoy teniendo problemas. Entonces en la iglesia de Colosas pasaba algo igual. Las enseñanzas de Jesús eran aceptadas, pero no eran suficientes para la salvación. Entonces la carta a los colosenses, de la cual estaremos hablando esta mañana, menciona 3 ciudades: Hierápolis, Laodicea y Colosas o Colosae. Estas fueron unas ciudades frigias. En los días de Pablo había llegado a ser parte de la provincia romana en Asia, y su ubicación actual está hoy en lo que conocemos como Turquía. Entonces estos frigios, los ciudadanos de Colosas, eran paganos que adoraban varios dioses,
No obstante, un número considerable de judíos habitaba en esa población. Entonces, hay de considerar el hecho de que esta epístola es tan importante debido a que en sí Colosas no era una ciudad sumamente mega importante en la era de Pablo. Sí fue una gran ciudad, pero con el pasar de los tiempos se quedó como estancada y no fue una gran ciudad. Incluso se cree que la iglesia de Colosas era pequeña, que debían pocos miembros, quizás parecía la Ilupano, podemos decir. pero sabemos que Dios siempre ha tenido cuidado de su iglesia, de sus hijos, independientemente si sus hijos están en una ciudad en donde hay abundancia económica, en donde hay abundancia de recursos, donde sea una ciudad próspera o pobre, independientemente se congreguen 10,000 o 10 personas, Dios siempre ha tenido cuidado de su pueblo. Entonces Pablo tenía una carga por los hijos de Dios y eso se ve reflejado en muchas de las cartas que escribió a otras iglesias. Pablo era una persona, como sabemos, que Dios lo usaba mucho, pero por ejemplo acá vemos en el capítulo 2, versículo 1, que dice: porque quiero que sepan que gran lucha tengo por ustedes, dice a los de la iglesia de Colosa. El apóstol usa este tipo de expresión para subrayar la importancia del tema que está tratando en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Entonces Pablo considera pues que este tema, que básicamente se centra en algo llamado la herejía de Colosas, que era un peligro muy serio para esa congregación. Cuando hablamos de esta herejía, nos referimos al hecho que está considerando que la fe en Cristo, por buena que sea, no es suficiente, porque Cristo no es un Salvador completo. Entonces, ¿por qué decían que Cristo no es completo? Porque negaban la deidad de Jesús. Entonces, estos filósofos decían que Cristo no les iba a dar el conocimiento completo, la santidad completa, el poder, el gozo, etcétera, para que puedan ellos obtener la salvación. Entonces, ¿qué debían de hacer aparte de tener su fe en Cristo? Bueno, tenían que poner en práctica la circuncisión, tener una dieta especial, guardar el día del reposo, adorar a los ángeles y recibir las visiones que estos daban en los sueños, los ángeles, ¿verdad? Se creía que los ángeles hablaban a través de sueños. Habían unas deidades que ellos adoraban y que para ellos esa deidad les hablaba a través de ángeles en los sueños. Entonces también debían de alguna forma castigar el cuerpo por ser algo inferior, por eso debían practicar la abstinencia, la soledad, la reclusión, la pobreza y el ayuno. En síntesis, hermanos, la herejía de Colosas consiste en que las enseñanzas de Cristo debían complementarse con prácticas judías y paganas para ganar la salvación. Es por eso la gran preocupación de Pablo y por eso trata este tema casi de inmediato en el capítulo 1. Luego de saludarlos y animarlos a seguir en el conocimiento de Cristo, les dice lo siguiente, y aquí sí tal vez me acompañan a Colosenses 1, del 13 al 20. Colosenses 1, del 13 al 20. Dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Y Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, dice, ya sean las que están en la tierra o están en los cielos. Esta mañana me gustaría hablar sobre la plenitud de Dios en Cristo. La plenitud de Dios en Cristo. Entonces, lo primero que me gustaría quizás abordar es que, como decía el texto, Cristo es la imagen
del Dios invisible. Y a mí me gustaría preguntarle, ¿quién es Jesús? ¿Qué concepto tienen ustedes de Jesús? ¿Quién es Jesús? Henry, ¿quién es Jesús para ti? Dios. Jesús es Dios. ¿Okay? ¿Quién más? Aquí va a ver. Rey de Reyes. Es Jesús nuestro Padre. es nuestro Padre. Amén. Nuestro Salvador. Salvador. Amén. Entonces, bueno, lo primero que debemos considerar esta mañana es que Dios Hijo, quien se encarnó en Jesús, es una de las personas de la Trinidad, lo cual significa que Cristo es Dios. Entonces, la palabra Trinidad nunca se halla directamente en la Biblia, pero hay palabras que denotan esta Trinidad. Entonces, la palabra Trinidad es como se escucha, es tri y unidad, ¿verdad? O tres en uno. Se usa para resumir la enseñanza bíblica de que Dios es tres personas y sin embargo es solo un Dios. Por ejemplo, en Génesis 1:26, cuando Dios dice hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, digamos, ¿qué significa ese verbo en plural? Y el pronombre plural nuestros. Algunos han sugerido que son plurales de majestad, es decir, una forma de decir que es un rey nada más el que habla y dice en plural. Por ejemplo, un rey le puede decir a alguien, te concedemos esta petición, y se está refiriendo solo a él, solo a uno. Pero sin embargo, en el hebreo antiguo del Antiguo Testamento no hay otros ejemplos de monarcas que usen ese verbo, pronombres plurales, para referirse a sí mismo como un plural de majestad. Así que esa opinión no tiene respaldo. Otra opinión es que Dios aquí está hablándole a los ángeles, pero los ángeles no participaron en la creación del hombre, ni tampoco el hombre fue creado a imagen y semejanza de los ángeles. Así que tampoco esto es convincente, ¿verdad? La mejor explicación es que el primer capítulo de Génesis tenemos ya una indicación de la pluralidad de Dios, pluralidad de personas. No se nos dice cuántas personas, pero se implica que intervienen más de una persona. Pero hay un versículo que me gustaría que leyéramos en Mateo 3, 16, 17, en donde podemos ver la Trinidad actuando, ¿verdad? Mateo 3, 16, 17. No sé si alguien me ayuda a leerlo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Aquí vemos en un mismo momento a los tres miembros de la Trinidad, ¿verdad? Dios Padre hablando desde el cielo, a Dios Hijo siendo bautizado y al Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús en el inicio de su ministerio, ¿verdad? Entonces, el tema de la Trinidad realmente no es tan fácil como parece, pero de alguna forma podemos afirmar que hay evidencia suficiente en la palabra de Dios para saber que la Trinidad es real. Y en esa Trinidad, como vimos, está Dios Hijo. Entonces, en cuanto a la enseñanza de la Trinidad, me gustaría que pudiéramos afirmar o concluir en tres cosas: que Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que cada persona es plenamente Dios, y que hay solo un Dios. Amén. Amén. Dios Padre no creó a Dios Hijo, ni creó al Espíritu Santo, solo un Dios desde la eternidad. Cuando pensamos de Dios como eterno, omnipresente, omnipotente, etc., a veces tenemos la tendencia a pensar que solo se refiere a Dios Padre. Pero la enseñanza bíblica de la Trinidad nos dice que todos los atributos de Dios son verdad en las tres personas, porque cada uno es plenamente Dios. Tanto Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son también eternos, omnipresentes, omnipotentes, infinitamente sabios, infinitamente santos, infinitamente en amor, omniscientes y todo lo demás. Entonces, para los planes de la redención a la humanidad, Dios Hijo se encarnó en la persona de Cristo, que es lo que Pablo estaba abordando. Dios Hijo siempre ha existido en la eternidad junto al Padre y al Espíritu Santo. Y esto es bien importante por lo que él estaba explicando, ¿verdad? Para, de alguna forma, desvirtuar lo que estos maestros estaban diciendo. Entonces,
el Hijo de Dios siempre ha existido y se encarnó en la persona de Cristo. Entonces, por eso Pablo dice en el versículo 15 de Colosenses 1, Él es la imagen del Dios invisible. Una de las cosas que muchas personas concluyen es que Jesús pudiera ser un enviado de Dios, pero que no era Dios. Esa afirmación pareciera no ser tan ofensiva, pero de ser así, las implicaciones en el plan de salvación serían enormes de forma negativa. El no atribuirle a Cristo la deidad que habitaba en Él o que habita en Él no es algo nuevo. Realmente viene desde los tiempos de Jesús. Si me acompañan a Juan capítulo 10, versículo 32 al 33. Juan capítulo 10, versículo 32 al 33, si alguien me ayuda. ¿San Juan o Juan? Juan. Sí, San Juan, perdón. 10, 32, 33. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. El 37 y el 38, por favor. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Amén. Entonces, unos años más adelante, en el año 325 después de Cristo, en el Consejo de Nicea, condenó a un obispo de Alejandría llamado Arria. Este obispo enseñaba que Dios Padre en cierto momento creó al Hijo y que antes de ese tiempo el Hijo no existía, ni tampoco el Espíritu Santo, sino solo el Padre. Por tanto, aunque el Hijo es un ser celestial que existía antes que el resto de la creación y que es mucho mayor que todo el resto de la creación, con todo no es igual al Padre en todos sus atributos. Entonces él decía nada más que podría asemejarse a Dios. También hay una posición que se llama adopcionismo. El adopcionismo es el concepto de que Jesús vivió como hombre ordinario hasta su bautismo, pero que Dios adoptó a Jesús como su hijo y le confirió algunos poderes sobrenaturales. Entonces, hermano, no sé si entienden por qué iniciamos por esta parte de la Trinidad, porque es importante sostener la plenitud o la deidad del Hijo y del Espíritu Santo. Y es bien importante porque esta enseñanza tiene implicaciones para la médula misma de la fe cristiana. Wayne Grudem dice que la expiación está en juego, dice. Si Jesús es solo un ser creado y no plenamente Dios, es difícil ver cómo alguien, una criatura, puede aguardar la total ira de Dios contra nuestros pecados. ¿Podría alguna criatura, por grande que sea, por bueno que haya sido, por un buen maestro, de veras salvarnos? Si Jesús no es plenamente Dios, tendríamos razón para dudar si en realidad podemos confiar en que Él nos salve completamente. Entonces en Colosenses 1, 13 al 15, si me acompañan, Colosenses 1, del 13 al 15, recordemos lo que habíamos leído. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Si Dios Hijo no es Dios, sino un ser creado, ya sea en la eternidad, es decir, antes de los humanos, antes de todo lo que Dios creó, pone en duda entonces nuestra salvación, como decíamos. Entonces, veamos otro texto en San Juan 1, del 1 al 4. San Juan 1, del 1 al 4. Si alguien me ayuda. San Juan 1, del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. MacArthur dice ante este texto: el Dios infinito y eterno se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo. La verdad incontrovertida y gloriosa de que Jesús, el Verbo divino, fue hecho carne, es el tema
de este evangelio, ¿verdad?, de Juan. Entonces hay otro pasaje que me gustaría que viéramos en Hebreos 1:8. Hebreos 1:8, recordemos que estamos viendo esto porque en la iglesia de Colosas la deidad de Cristo era puesta en tela de juicio, ¿verdad? Para ellos no era Dios. Hebreos 1:8. Si alguien me hace el favor. Mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Has amado la justicia? No, hasta ahí. Gracias. Pero al inicio dice, pero del Hijo, dice, no el Hijo dice, pero del Hijo dice, Dios hablando del Hijo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dios le está diciendo Dios a su Hijo. Entonces, la palabra ocupada acá en el griego es theos, que es propiamente para expresarse a Dios, el creador y dueño de todas las cosas. Es el mismo que está en Génesis, que vimos o mencionamos en el capítulo 1 de Génesis. Él es Yahweh, como sabemos, el Señor. Esta palabra Teo se refiere a Dios. Entonces tenemos acá en el capítulo 1 de San Juan que leímos hace un momento el mismo sustantivo. El verbo, lo podemos leer así, el verbo estaba con Theos y el verbo era Theos. Si Cristo no fuese Dios, probablemente se hubiese utilizado otro sustantivo u otra palabra para referirse a Jesús, para minimizar, digamos, su naturaleza. Pero la Biblia pone este versículo a dos personas de la Trinidad, por decirlo así, a un mismo nivel. Entonces MacArthur dice, Jesucristo ya existía cuando se crearon los cielos y la tierra, por tanto, Él no es un ser creado, existía desde toda la eternidad. Entonces el Logos no comenzó a ser, más bien en el punto en el que todos los demás comenzó a ser, Él ya existía. Entonces el verbo ya existía desde siempre. En otras palabras, el Logos es anterior al tiempo, es eterno, y esa verdad aporta la deidad de Cristo, porque solo Amén. Dios es eterno. Amén. Entonces, MacArthur también menciona que la deidad del Señor de Jesucristo es un principio esencial y no negociable de la fe cristiana. Varias líneas de la evidencia bíblica confluyen para probar de manera concluyente de que Él, Jesús, es Dios. Entonces debemos abrazar, hermanos, la enseñanza de la Trinidad en mente y corazón, porque eso nos dará una mejor comprensión de la obra redentora de Dios a través de la persona de Cristo, es decir, Dios Hijo. Entonces, ese Hijo de Dios que existía en la eternidad y que es Dios, el Hijo de Dios lo podemos ver en la persona de Cristo. Entonces, a considerar esto, las palabras de Pablo a la iglesia en Colosa en referencia a Cristo deberían impactar nuestra mente y nuestro corazón. Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible. Dios Hijo se hizo hombre, vino a esta tierra y su nombre fue y será Cristo Jesús. Por eso podemos afirmar que Dios, creador de todo lo que hay, Dios que sabemos no hay nadie como Él, en poder, autoridad, conocimiento, Él se hizo hombre. Yahweh se hizo hombre. Entonces Jesucristo era completamente Dios y completamente hombre en una sola persona, y lo será para siempre. Amén. Pablo sabía que había algunas personas que estaban mal influenciando a los que se congregaban en Colosas, diciendo, como mencionamos, que Cristo no era suficiente, decían que su obra era incompleta porque Cristo simplemente era un hombre. Pero como hemos visto en su palabra, la deidad de Cristo, la deidad de Dios habitaba en Cristo. Pero Cristo es suficiente porque en Él habitó la plenitud de Dios. Para los judíos, Cristo era un profeta más, un maestro muy sabio, pero no aceptaban que Dios es Cristo, que Dios hubiese encarnado, pues para ellos era inaceptable que el gran Dios que los salvó de Egipto se rebajara para hacerse hombre, y ellos tenían el concepto de que Dios era solo uno. Entonces, uno, ¿verdad? Por otra parte, los griegos creían en un mundo físico y espiritual, griegos que también estaban afectando a la iglesia de Colosas, y donde lo físico para ellos representaba lo peor,
lo malo, algo inferior, y la cárcel del alma. Incluso vemos esta enseñanza que tuvo impacto en algunos escritores españoles como Santa Teresa de Jesús, que tiene un escrito que dice: ay, qué larga es esta vida, dice, qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros, dice, en que está el alma metida, refiriéndose al cuerpo. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero, dice, que muero porque no muero, dice. Entonces, para los filósofos que estaban influenciando a la congregación de Colosas, era impensable que Jesús fuera Dios y que Dios se rebajara tanto a encarnarse en un cuerpo humano. Y por eso debían practicar otros rituales religiosos. Entonces no olvidemos, hermanos, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cuando refiere a imagen, refiere al griego eikon, imagen, como figura, una imagen, una representación exacta. Pablo dice que Jesús es la imagen exacta de Dios. Entonces, Pablo no está diciendo con esta palabra que se parece, que es más o menos a Dios, sino que Cristo es la imagen de Dios. Digamos, si usted se ve en el reflejo en un espejo, no va a haber algo parecido, ¿verdad?, a usted. Henry no va a ver algo parecido a Henry, ¿va? Él, aunque no le guste, ve su propio reflejo tal cual es. Entonces, de igual forma, Jesús representa exactamente a Dios. Entonces, Adán y Eva fueron hechos a semejanza de Dios, pero no son la imagen de Dios, porque solo Cristo es la imagen de Dios. Por ejemplo, aunque el hombre, dice MacArthur, está bien, es creado a la imagen de Dios, dice, no es su imagen total. Su personalidad racional evidencia que fue hecho a la imagen de Dios, y al igual que Dios posee inteligencia, emociones, voluntad que le permite pensar y decidir. Sin embargo, los seres humanos no somos la imagen de Dios en lo moral, puesto que Él es santo y nosotros somos pecadores. Tampoco en nuestra esencia somos creados a su imagen, no poseemos atributos exclusivos como Dios, como su omnipotencia, inmutabilidad, omnipresencia. Somos simplemente humanos, no divinos. Entonces, a diferencia del hombre, Jesucristo es perfecto y la imagen exacta de Dios. Él no adoptó una imagen, Él encarnó a Dios en todos sus atributos desde la eternidad. Al usar el término eikon, Pablo recalca que Jesús es tanto la imagen como la manifestación de Dios. Es la revelación completa, definitiva y plena de Dios. Es Dios en carne humana. Dice nuestro texto, porque agradó al Padre que en Él, o sea, en Cristo, habitara, dice, toda la plenitud. Toda la plenitud. Si me acompañan a Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Si alguien me ayuda. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Gracias. Dice que Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. Entonces, la palabra que se ocupa acá del griego apausgama es un sustantivo que se refiere al resplandor, se refiere al resplandor de la gloria de Cristo, el cual refleja sumamente y nítidamente la gloria de la deidad. Entonces, si regresamos a San Juan 1:14, ahí también vemos que este mismo verbo que es el mismo Theos, vemos que se hizo carne. Juan 1:14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el versículo 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito, el Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él
lo ha dado a conocer, dice. Entonces el verbo que es Dios Hijo se hizo carne, se hizo hombre para darnos a conocer a Dios, hermanos. Como podemos ver, la Escritura nos da bastante evidencia de la deidad y divinidad de Jesús. Entonces, pero también aparte de la divinidad uno puede pensar, ajá, sí, es la divinidad, pero ¿cómo vemos esa parte también de un Jesús como hombre, como uno de nosotros? Que también tenemos que tener claro que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. No fue mitad y mitad, no fue un poco de aquí, un poco de allá, no. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Su humanidad era como nosotros la experimentamos, también poseía todos, absolutamente todos los atributos de la humanidad y la divinidad de Dios. Recordemos que Jesús fue formado en el vientre de la Virgen María por el Espíritu Santo, lo que también nos demuestra que no fue tampoco engendrado por un hombre, ¿verdad? Pero por eso no tuvo la naturaleza pecaminosa. Entonces, este nacimiento virginal nos demuestra también que Dios tenía un plan, ¿verdad? Y que su plan era enviar a su Hijo de esta forma, ¿verdad? A través del nacimiento de Jesús, a través de María. El nacimiento también virginal hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad en su plenitud y la humanidad en su plenitud. Este fue el medio que Dios usó para enviar a su Hijo. Entonces también el nacimiento virginal hizo también posible que Jesús fuera completamente humano, pero sin la herencia del pecado. Entonces, aparte de un nacimiento virginal, Jesús crecía en estatura y conocimiento como cada uno de nosotros, ¿verdad? Que fuimos creciendo, tuvo que aprender a comer, a hablar, a leer, a escribir. Jesús tuvo hambre, sintió sed, dormía. Jesús se cansaba, también se angustiaba. Jesús lloró, en fin, Él tenía un cuerpo como uno de nosotros. Y cada una de estas cosas que he mencionado están en la palabra. Por tiempo no he querido que las busquemos, ¿verdad? Pero cada una de esas cosas que mencioné están evidenciadas en la palabra de Dios. A pesar de ser 100% hombre, nunca pecó, y eso es porque Él no tenía esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Algunos han objetado diciendo, entonces si no pecó no era hombre, porque todos los hombres pecamos. ¿Cómo es eso que Él va a ser 100% hombre y no pecó? Entonces, pero hermanos, recordemos algo. No sé si usted lo ha tenido en mente, pero Dios no nos creó pecaminosos. ¿Cómo así? Dios no nos creó pecaminosos, sino santos y justos. Adán y Eva, antes de que pecaran en el huerto del Edén, eran verdaderamente humanos y no tenían pecado. Fue a raíz de esa desobediencia que el pecado se introdujo en la humanidad. Entonces, podemos concluir en este punto, como dice la palabra de Dios en los Colosenses, que toda la plenitud de la divinidad habitaba en forma corporal en Cristo. Entonces Pablo está animando a los colosenses a que no se desvíen del camino correcto por medio de enseñanzas que no están conforme a Cristo, porque Él suplirá todas las necesidades, dado que en Él reside corporalmente toda la plenitud, la deidad, y debido a que Él es el gobernador de todas las cosas. Entonces también lo que podemos ver que este Cristo, la imagen del Dios invisible, tiene la preeminencia en la creación. Es algo que Pablo también quería explicarle a los colosenses, porque aparte de negar su deidad, en la iglesia de Colosa decían que los ángeles eran más que Dios. Y esto tiene una implicación en eso y en otras cosas, porque Dios es la preeminencia en la creación, está sobre los ángeles, ¿verdad? Entonces, si me acompaña a Colosenses 1, 15, 17. Colosenses 1, 15, 17. Si alguien me ayuda. Colosenses 1, 15, 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y
las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén, amén. Lo primero a mencionar es lo relacionado a la palabra primogénito. Pareciera ser que hay una contradicción, ¿verdad?, en lo que hemos venido diciendo, porque podríamos creer que Jesús fue creado primero, ¿verdad?, que entonces es una creación. Pero la palabra que se está ocupando acá es más que todo a un derecho. ¿Y cómo explicarlo? ¿Está afirmando Jesús que Él es el primer creado? No. Entonces acá hace una referencia a la posición más que todo de privilegio de Dios Hijo, es decir, Jesús sobre todo lo creado. Algo que nos puede ayudar a entender esto, hermanos, es lo relacionado a los privilegios que tenían los hijos primogénitos en la sociedad israelí. MacArthur dice, si bien protocos, primogénito, puede referirse al primogénito en un orden cronológico, su principal significado se relaciona con posición o rango, dice. Tanto en la cultura griega como en la judía, el primogénito era el hijo con derecho a herencia. Y no siempre hacía alusión al que había nacido en primer lugar. Tenemos el ejemplo de Esaú con Jacob, ¿verdad? Aunque Esaú nació primero en orden cronológico, fue Jacob el primogénito que recibió la herencia. Entonces Jesús es aquel que tiene el derecho a la herencia de toda la creación. Ese es el sentido de la palabra, no de creado. Entonces en estos últimos días, dice Hebreos 1:2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo, dice. Ser el primogénito significa que Jesucristo es el supremo, el dueño, y para quien fue hecho toda la creación de la que Él mismo participó. Dice el texto que acabamos de leer en Colosenses, que en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Hay una ilustración que dice Sam Storr que nos pudiera ayudar bastante, y él dice, cuando se va a hacer una casa, bueno, hacer una buena casa, lo ideal es que un arquitecto haga un plano, ¿verdad? Que él haga un plano y luego los constructores se ciñen a ese plano, construyen la casa, la familia llega a habitar esa casa y esa familia se encarga de darle mantenimiento también a la casa. Entonces, podemos decir que Cristo fue el arquitecto y el constructor del universo, ¿verdad? Él planeó todo lo que iba a crear y Él mismo lo creó. El Hijo de Dios es quien también mantiene todo funcionando de forma correcta. Pablo sostiene que Jesús creó todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Con esto estaba combatiendo la idea de los filósofos de que los ángeles merecían adoración y estaba sobre la persona de Jesús. También nos recuerda que Dios creó todo, no solo lo que conocemos en este mundo, sino también fuera de este planeta. La galaxia, hermanos, a la cual pertenece nuestro Sol, la Vía Láctea, abarca billones de estrellas. Los astrónomos estiman que hay millones y aún billones de galaxias. Lo que han observado y les permite calcular es que existe un número comparado a toda la arena del mar que hay en el mundo. Entonces Dios Hijo, Jesucristo, no solo planeó y construyó las cosas que nosotros vemos acá, sino que Él también construyó todo lo que está fuera del universo, y en Él también coexisten perfectamente todas las cosas, para que en Él tenga la preeminencia en la creación. Un simple cambio, hermanos, en la velocidad de rotación de la Tierra alrededor del Sol o en su eje resultaría catastrófico. La Tierra podría calentarse o enfriarse demasiado para hacer posible la vida. Si la Luna estuviera mucho más cerca de la Tierra, enormes olas inundaran los continentes. Entonces Jesús sostiene todas las cosas. Él sostiene el sol, sostiene la luna en su lugar, y eso lo hace cada segundo. Él sostiene todo.
Por Él funciona todo de la forma correcta según su voluntad. Entonces Jesús es el que planifica, el que crea y sostiene todo por Él y para Él. Es por eso que toda la creación nos muestra la grandeza de quién es Dios. Como leemos en el Salmo 19, 1:4, si me ayudan. Salmos 19, 1:4. Salmos 19, 1:4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Del 1 al 4. Gracias. Okay. Los cielos cuentan la gloria de Dios y en el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Amén. Gracias. Entonces vemos que los cielos proclaman la gloria de Dios, ¿verdad? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces Jesucristo, hermanos, sin temor a equivocarnos, es Dios Hijo, es Dios encarnado. Y Él tiene la preeminencia en todo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo creado le permanece en Él. Entonces también podemos ver, hermanos, lo último es que Cristo, la imagen del Dios invisible, también tiene la preeminencia en la redención. Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el creador y sustentador de todo lo que existe, que se encarnó en Jesucristo para llevar a cabo el plan de Dios para la redención de la humanidad. Si vamos a Colosenses nuevamente, capítulo 1, del 18 al 20. Colosenses 1 del 18 al 20. Si alguien me ayuda. Colosenses 1, 18 al 20. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de sus cruces. Amén. Gracias, hermano. Hermanos, si ustedes pudieran vivir sin la cabeza, ¿verdad que no? Entonces, la cabeza humana, según Wikipedia, es la parte superior del cuerpo humano que se encuentra unido al tronco por medio del cuello. Alberga el cerebro y por lo tanto en esta se dan las ideas conscientes, la imaginación, la memoria, la creatividad y la toma de decisiones. También la cabeza contiene receptores sensoriales especiales como los ojos, la boca, oídos, nariz e instrumentos para la emisión de la voz y para la expresión, dice, entre muchas cosas. Entonces la cabeza, dice, contiene el encéfalo y sus cubiertas protectoras, dice. Entonces, como cabeza de su iglesia, Cristo le da vida y crecimiento. Él es su cabeza orgánica. Como su cabeza también ejerce autoridad sobre la iglesia, entonces la iglesia no depende en ninguna forma de ninguna criatura, ángel o lo que sea. Esta es una implicación clara en contra de los maestros que estaban predicando en Colosas, ¿verdad? Entonces, gracias a que Cristo es esa cabeza, la iglesia puede tener su crecimiento, ¿verdad? También es fortalecido en su palabra y espíritu. Entonces, la iglesia tiene todo lo que necesita en Cristo. Entonces, este concepto no se usa en el sentido de que es la cabeza de una compañía, ¿verdad? Sino que señala a la iglesia como un organismo viviente, unido de manera inseparable por Cristo. Entonces también leíamos en el texto que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la supremacía o preeminencia.
Por medio de su resurrección, hermanos, ya sabemos, Cristo colocó el fundamento de aquella vida santificada y de esa esperanza y certeza en lo que se regocijan sus hijos. Su resurrección es también el comienzo, principio o causa de la gloriosa resurrección física de la cual gozaremos todos nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Él. Primera de Corintios 20:23. Primera de Corintios 20:23. Primera de Corintios 20:23 dice: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La resurrección, hermanos, de Cristo nos garantiza que después de Él todos también vamos a resucitar en un cuerpo incorruptible para vivir en la eternidad con Él. Cristo tiene la preeminencia en la creación y en la redención. Es decir, Jesús tiene el primer lugar en todo, hermano, en los cielos y en la tierra. Entonces en Colosenses 1:20 vemos que por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de Jesús. Algo a resaltar en estos versículos es la frase reconciliar todas las cosas. Esto suele ser mal interpretado, hermanos, porque muchos creen que entonces todos serán salvos, que todas las personas van a ser salvas, que todos van a recibir el perdón de pecados sin excepción. Esta idea difiere un poco de lo que enseña la palabra de Dios sobre la salvación, hermano. Pero por otro lado leemos también que por medio de la sangre de la cruz, la reconciliación de la humanidad es posible. MacArthur dice sobre estos textos que Dios puede reafirmar la justicia y a la vez perdonar a los pecadores porque su justicia ha sido satisfecha por su Hijo, quien murió como un sustituto por los pecadores. Ahí radica la esencia del mensaje del cristianismo. El Hijo de Dios se hizo hombre y murió por los pecadores para que la justicia divina fuera satisfecha y los pecadores pudieran ser reconciliados con Dios. El sacrificio de Cristo es el único medio, hermanos, por el cual Dios ofrece perdón de pecados al mundo. Entonces, también hemos leído en Colosenses 2:13 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice. Pero a pesar de eso, dice que Dios nos dio vida, como dice en Efesios 2:1, ¿verdad? Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Él nos da la vida, hermanos. Entonces, para concluir, hermanos, como vemos, Pablo estaba muy preocupado por lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas, ¿verdad? Que estaban siendo expuestos a enseñanzas heréticas, realmente, la enseñanza y prácticas que se promovían giraban en un mismo sentido, y era que Cristo no era suficiente para la salvación, ya que solo era un hombre, y por esa razón debían buscar otras prácticas y creencias para complementar y garantizar la salvación. Pablo les explica en estos 7 versículos que hemos visto el por qué Cristo sí es suficiente para la salvación y cómo a la luz de esa verdad sus creencias son las que se quedan cortas, ¿verdad? Y son incapaces para encontrar la salvación. No es Cristo el que se queda corto, son sus ideas las que se quedan cortas. Pablo les explica que Cristo no es solo un hombre, sino que en su persona habitó la plenitud de Dios. Dios Hijo se hizo hombre y Él tiene la preeminencia en la creación y en la redención. Entonces, hermanos, nosotros debemos de estar alertas porque esto no es solo una cosa del pasado. Aún siguen habiendo personas o filosofías o movimientos sociales, incluso religiosos que consideran la obra que Cristo no es suficiente, o que hay ciertas cosas que puedan cambiarse o mejorarse para lograr una experiencia religiosa más completa. Por ejemplo, hay una tendencia, no sé si ustedes han escuchado del ecumenismo, que esta idea es reunir o asociar a todas las iglesias de corte cristiano, es decir, protestantes, católicos, luteranos, personas que de alguna forma creen en Cristo, porque a todas esas iglesias se les conoce cristianas, ¿verdad? Pero a pesar de sus diferencias, ellos quieren
unirse sin considerar las diferencias, pero esto no es posible, hermanos, porque, por ejemplo, nosotros no podemos reunirnos o decir que vamos a alabar a Cristo y a otros dioses a la misma vez, a Cristo o a otros ángeles, que nosotros sabemos que la salvación no se encuentra en ningún otro fuera de Cristo, porque no hay otro nombre, dice la palabra de Dios, bajo el cielo por medio del cual podamos ser salvos. En cambio, hay religiones de esta misma línea cristiana que dicen que el hombre colabora con sus obras a la salvación. También no puede ser posible porque nosotros, como hijos de Dios cristianos, que creo que nos denominan protestantes, creemos que 66 libros son los que forman la Sagrada Escritura y son los únicos inspirados por Dios. ¿Cómo me voy a reunir yo con otros que dicen ser cristianos a leer otros libros supuestamente inspirados por Dios? Entonces es de tener cuidado, hermanos, aunque parezca bien o no, es de tener cuidado. Entonces también está, por ejemplo, la teología liberal, dice que esto es bien delicado, hermano, porque esta teología liberal se ha hecho presente en muchas iglesias durante muchos tiempos y ha causado grandes estragos. Entonces, por ejemplo, los mismos liberales estos que se dicen serse cristianos no creen en la divinidad de Jesús. Argumentan que era un hombre inspirado e iluminado por Dios, pero que de ninguna forma era Dios manifestado en carne. Entonces, dicen, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Perdón, en cuanto al tema, dicen que Cristo no estaba efectuando la salvación en la cruz, porque solo era un hombre, nada más. Entonces, hermanos, esto puede pasar, estos pensamientos son una realidad y se están acercando a las iglesias y quizás en algún momento puede llegar a sus oídos, hermanos, a través de algún compañero de la universidad o del trabajo. Y no sé qué va a hacer usted, hermano, si va a aceptar esas ideas que aunque podrán sonarle bonito, atrayentes, y aunque vayan en contra de la voluntad de Dios, usted las aceptaría, no lo sé. Si eso pasa, hermano, recuerde lo que dice la palabra de Dios sobre Cristo, que Él es la imagen del Dios invisible. Dios se encarnó en Él y tiene toda la preeminencia en todo, en los cielos y en la tierra. No hay prácticas religiosas ni creencias en seres supremos, entre comillas, ¿verdad?, que puedan venir a fortalecer lo que Cristo hizo en la cruz para la redención de nuestros pecados. También debemos atesorar que a pesar de que Dios, el creador de todo lo que hay, se hizo hombre, eso le dio la capacidad de entender nuestras debilidades. Él se compadece de nosotros, hermano, y sabe que necesitamos de su ayuda en determinado momento. No solo es un ser supremo sentado en su trono que no nos entiende. Si me acompañan a Hebreos 4, 14 al 16, Hebreos 4, 14 al 16, si alguien me ayuda a leerlo, Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Gracias, hermano. Entonces, como vemos, Jesús entiende nuestras debilidades. Entonces, Él sabe las situaciones que a veces pasamos. El haberse hecho hombre le dio esa capacidad. Entonces, hermano, no dude en acercarse. Y Él dice que va a dar la ayuda oportuna. Entonces, también, hermanos, que podamos atesorar que solo hay perdón en Cristo de pecado, ¿verdad? Ninguna práctica religiosa, por muy buena o encomiable que tenga la intención de purificar nuestras almas, lo va a hacer. Solo Cristo, hermano, puede perdonar los pecados. Entonces,
no sé también, hermanos, si Cristo tiene la preeminencia en su vida. En el día a día, en nuestra forma de vivir, se debería reflejar que Cristo también tiene la preeminencia, el primer lugar en nuestra vida. Deberíamos de vivir para la gloria de Cristo. La preeminencia de Cristo nos asegura que nuestra salvación en Cristo es una realidad. Nuestra fe no está puesta solo en un buen hombre, ¿verdad?, sino en la obra de Dios Hijo. Pues, hermanos, que la palabra esta mañana nos puede ayudar a adorar también al Señor por todo lo que implicó que Dios Hijo se hiciera hombre y cómo eso hace efectivo, ¿verdad?, la salvación de aquellos que ponen su fe en la persona de Cristo. Si me acompañan, oramos. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia. Padre, gracias, Señor, porque enviaste, Señor, a tu Hijo a este mundo, Señor. Por enviar a tu Hijo, Señor, y por no apegarte, Señor, como dice tu palabra, por no aferrarte, Señor, a tu divinidad, Señor, sino que te hiciste uno de nosotros, Señor. Te convertiste en ese Cordero, Señor, de Dios, para quitarnos el pecado, Señor, y poder restaurarnos, Señor, y poder salvarnos y redimirnos con nuestro Dios, Señor. Gracias por esa obra, Señor. Realmente es sorprendente lo que tú has hecho, Señor. No fue algo sencillo, no fue algo simple, no fue cualquier cosa, Señor. Y que podamos estar confiados que eso es suficiente, Señor. Que poner nuestra fe en Jesús es suficiente, Señor. Que no necesitamos hacer nada más, Señor. Que solo la fe en Cristo, Señor, puede salvarnos, Señor. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias por la resurrección también de tu Hijo, Señor. Gracias por toda tu obra, Señor. Por toda tu obra, por cada detalle, Señor, que refleja tu obra y tu amor y tu misericordia para con los hombres, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya, Señor. Te alabamos, Señor. Oh Dios,
Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya, te alabamos, Señor. Oh, tú eres el único Dios, el Dios verdadero, el único Dios. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estamos muy agradecidos con nuestro buen Dios.